Este libro es extraño. Este libro... no sabría cómo describirlo exactamente, pero yo necesito hablar de este libro porque, uno, literalmente lo acabo de terminar de leer y dos, lo ves por todas las redes sociales. Hola lectores, sean bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta hablar de libros y de sus adaptaciones también. Y en esta ocasión vengo a hablar de un libro, de una historia que hace más o menos un mes y medio, pues lo vi en todas las cuentas habidas y por haber de TikTok, de Instagram, y me causó un poquito de curiosidad. Porque esto también coincide con un suceso que pasó en Estados Unidos, en donde hubo un congreso, una reunión de mujeres, pero mujeres conservadoras. Y empezaron a salir un montón de videos de mujeres diciendo que dejarían de votar por sí mismas porque sus esposos deciden perfectamente por ellas. Y entonces yo dije, no, mi compa, no. Y es justamente en esta semana donde me llega este libro por parte de Hachette Livre, que es Yesteryear de Carol Claire Burke, que como ya estarán viendo en la portada, pues hace referencia al movimiento tradwife, a este movimiento de conservadurismo, de regresar a las viejas tradiciones, a las viejas costumbres familiares. Entonces vamos a hablar precisamente de este libro. Y la premisa es la siguiente. Nuestro personaje principal es Natalie Heller Mills y ella es una famosa influencer que en su contenido muestra su vida perfecta al lado de su esposo en un rancho de cultivos, porque no es un rancho ganadero. Tiene muchos hijos, va por el sexto hijo y ella muestra lo que se supone que es la vida tradicional, la vida perfecta de una familia tradicional estadounidense. Hombre, mujer con muchos hijos, una mujer que se dedica, se supone, a sus hijos, que hace comida desde cero, que les da una dieta balanceada, que no permite que sus hijos tengan interacción con el internet o con las tabletas, celulares. No. Ella se hace cargo de sus hijos, de su familia, es la ama de casa perfecta. Pero eso es únicamente lo que vemos en las redes sociales, porque la verdad es de que Natalie pues recibe muchísima ayuda por parte de sus niñeras. Tiene una productora que le ayuda a hacer las grabaciones, a hacer los cortes, a editar los videos, a saber qué es lo que debe de subir, qué es lo que no. Su esposo, pues prácticamente su esposo, ella se casó con el dinero, porque su esposo es hijo de un magnate que también es parte de la política de Estados Unidos. Entonces, en cuestión económica, ellos no tienen ningún problema. Y justamente esta es la situación. Porque al mostrar ella toda esta vida perfecta en redes sociales, ella también recibe mucho hate, muchos comentarios tanto de sus seguidores como de retractores. Pero un día, mientras ella estaba despertando a la misma hora, a las 5 de la mañana para comenzar su día, pues se da cuenta de que, híjole, la casa en la que está parece su casa, pero no es su casa, porque al parecer ahora está en otra época, en el siglo XIX. Literalmente no hay luz, no tiene las comodidades a las que estaba acostumbrada, pero sí tiene la vida que se supone que llevaba hasta ese momento. Y hasta aquí nada más les estoy contando el primer capítulo. No les estoy contando nada más, porque este libro realmente no es un libro muy delgado, es un libro que llega casi a las 500 páginas y es un libro que tiene muchísimas críticas, pero también muchas cosas que internamente una mujer puede pasar. Por un lado tenemos al personaje de Natalie, que ella creció en una familia conservadora con una mamá que siempre dijo: tu papá está muerto, pero no está muerto porque él se fue. Pero pues como es un pecado el divorcio, pues entonces yo digo que soy prácticamente viuda y me pongo a educar a mis dos hijas bajo las creencias cristianas. O sea, y aquí me estoy enfocando nada más en el cristianismo porque pues hay diferentes ramas, ¿no? del cristianismo. Entonces, al Natalie haber crecido bajo estas enseñanzas de no solamente de los 10 mandamientos de no robarás, no mentirás, no esto, no el otro, sino también bajo la creencia de que el matrimonio solamente te puedes casar una sola vez en toda tu vida y que solamente puedes tener relaciones sexuales únicamente para procrear,
porque si no ya estás cayendo en la lujuria, y que tienes que obedecer a tu esposo porque el que tiene que brillar en sí, el que tiene que proveer es el esposo, pero tú te tienes que quedar en casa y tienes que cuidar a tus hijos. Pero también aquí empiezan otras creencias con las que Natalie crece y que observa a su alrededor, no solamente por parte de su madre, sino también de la iglesia, de la congregación en la que ella se desarrolla. Entonces Natalie tiene cierto pensamiento tradicional muy cuadrado, y cuando me estoy refiriendo a muy cuadrado es que creo que ni mi abuelita tiene ese tipo de pensamiento, porque mi abuelita en su momento, cuando ella era joven y a pesar de haber nacido en un rancho y haber crecido con este tipo de enseñanzas, mi abuelita se ponía a trabajar. Vamos conociendo cómo es este desarrollo, cómo es esta interacción de Natalie con sus compañeras de la universidad. Porque sí, Natalie empezó la universidad, pero terminó por abandonarla porque se casó, porque ese era el deber ser. Y esto también entra dentro de muchas de las creencias de algunas mujeres que dicen, mientras me caso voy a estudiar esto, ¿no? De hecho, hace muchos años había un como horrible chiste local de que las personas que estudiaban las mujeres que estudiaban administración, sociología, psicología, cosas así, eran carreras de mientras me caso, estudio esto. Y no es lo correcto. Ahora dirás tú, ok, esto por el lado del personaje de Natalie y su esposo. Bueno, pues su esposo Caleb también fue educado más o menos dentro de estos mismos pensamientos, pero no tan arraigados, no tan tradicionales. Sí, su papá, al ser un político prominente de Estados Unidos, tenía pues cierta imagen que presentar a la audiencia, porque pues entre una mejor imagen tengas, pues más votos vas a tener y entonces más asegurados vas a tener el puesto político al que vas a competir. Ese es por un lado. Por otro lado, Caleb es el único hijo del segundo matrimonio de este papá, lo que hace que sea el hijo más chico, o sea, el quinto hijo de este señor. Por lo tanto, sus 4 hermanos mayores son increíbles. Son prácticamente unos genios. Son CEOs de diferentes empresas súper populares, o sea, lo mejor de lo mejor. Y entonces Caleb crece con esta idea de que no soy suficiente para mi papá y sigo buscando mi fin, ¿no? O sea, sigo buscando mi proyecto de vida, sigo buscando para qué soy bueno. Y en esto, en este caso, es cuando conoce a Natalie y es cuando hacen match, porque ella dice, necesito casarme con una persona que me permita ser la mujer que siempre me enseñaron. Y por el otro lado, Caleb se casa con Natalie porque dice, claro, este es el tipo de mujer con el que yo me debo de casar, porque no voy a sufrir de dinero porque mi familia es rica y tenemos más o menos los mismos pensamientos en cuanto a la crianza, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la relación de pareja. Pero dirás tú, ¿cómo es que Natalie un día despierta en el siglo XIX y al parecer nadie sabe nada, o sea, como que nadie la busca? Pues aquí justamente este es como si fuera un tipo de ensayo de proyecto, porque también esta historia, este libro, toca algunos temas que hoy en día están como en boca de todo el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor tú empiezas a buscar un poquito de información acerca de las tradwives y junto con pegado viene la información de la manosfera. Más o menos, la manosfera es como este espacio en el que los hombres de la actualidad están buscando seguir siendo hombres, porque al parecer ahorita ya no saben cómo debe actuar un verdadero hombre, pero estos están yendo pues a lados extremos, porque una de las principales figuras de la manosfera pues es el Temach, y si tú buscas información sobre el Temach, pues te darás cuenta de que es una persona muy misógina y que da opiniones muy contradictorias, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de las mujeres, y que pues no, yo la verdad no estoy para nada de acuerdo con esta persona. Y también otro personaje que está muy ligado con el tema de la manosfera es Andrew Tate. Y Andrew Tate no solamente fue culpado por el asesinato de una mujer, sino que también impulsó mucho este movimiento de los incel.
Si no saben qué es el movimiento incel, bueno, Netflix sacó una miniserie llamada Adolescence, en donde más o menos te da una idea de lo que significa ser incel. Entonces, más bien, la manósfera es como este conjunto del todo que engloba todos estos pensamientos extremistas, misógenos y muy machistas hacia las mujeres, pero también aquí te muestran que muy posiblemente por el lado de las mujeres también exista algo más o menos así, y aquí en el libro lo denominan Ladyosfera, algo así. En este libro también se están tocando algunos temas como los antivacunas, del por qué algunas personas creen que las vacunas les van a hacer mal a sus hijos. No, personas, entre más vacunen a sus hijos, más seguros van a estar, ¿ok? No lo hagan, lleven a sus hijos a vacunarse. También están tocando el tema de la educación en casa, pero no como esta parte de, ok, a mi familia y a mí nos gusta viajar, tenemos la oportunidad de viajar seguido por el mundo, por lo tanto nuestros hijos no van a tener la oportunidad de estar en una escuela tradicional. Yo no juzgo por ese lado, pero aquí lo están manejando como la educación en casa, como una manera de proteger a los hijos de cosas que no deben de escuchar para sus edades o cosas que están prohibidas según los mandamientos y designios del Señor, como por ejemplo la educación sexual. A ese tipo de enseñanzas me refiero. Otra de las cosas por las cuales este libro lo vi yo por todo BookTok es porque al parecer la autora estaba también haciendo una crítica hacia una creadora de contenido llamada Ballerina Farm. No les voy a mentir, en algún momento a mí me empezó a salir mucho contenido en mi For You page de Ballerina Farm. Y me causaba curiosidad de cómo ella, pues sí, hacía sus quesos, hacía sus masas para hacer la comida y estaba en la cocina con sus hijos y un montón de niños, diría una de mis tías, así un montón de pipiolitos así, corriendo y haciendo su relajo por toda la casa. Y yo decía, ay, ha de tener muchísima ayuda, porque la verdad es de que, pues yo al ser mamá de 2 y mis hijos son súper tranquilos, no siempre era como lo más adecuado. Hay veces que yo decía, ya se pueden callar, por favor, necesito tiempo para mí. Pero poco después me empecé a dar cuenta que no nada más era Ballerina Farm, sino también otras creadoras que romantizaban hasta cierto punto la maternidad. Y ahí fue donde yo dije, no, la maternidad, siempre lo he dicho, no es un cuento de hadas. La maternidad es más, la mayor parte del tiempo la maternidad es un cuento de los hermanos Grimm. Es una historia en la que dices, estoy cansada, me quiero bañar, quiero descansar, quiero tiempo para mí, pero no puedo porque si tienes niños chiquitos, todo el tiempo tus hijos están, mamá, 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 mamá. Y hay veces que he visto videos de mamás primerizas en las que no pueden ir al baño si no tienen al bebé en los brazos porque no lo pueden dejar tantito. Y ahí es donde siempre digo, la sociedad nos educa a las mujeres para ser mamás y esposas, pero la actualidad nos pide ser trabajadoras como si no tuviéramos hijos y ser mamás como si no tuviéramos que trabajar. La economía de ahorita no nos ayuda absolutamente en nada a las mujeres que somos mamás y que nos queremos dedicar a ser mamás. Porque un solo sueldo, por lo menos aquí en México, ya no te alcanza, a no ser que ganes más de 50,000 pesos al mes, y eso me estoy yendo baratísimo. Entonces también este es otro punto que aquí toca, la libertad financiera de las mujeres. Y este tema es algo que casi no he visto que tocan en las reseñas en BookTok, porque normalmente las mujeres, insisto, esta parte de la educación tradicional en la que te enseñan que desde chiquitas que pues las cosas de mujeres es estar en la cocina, hacer la comida, lavar los trastes, tener la casa recogida, cuidar a tus hijos, cuidar a tu esposo, cuidar a tus hermanos, cuidar a tus papás. Esto es algo que a nosotras las mujeres se nos enseña, pero a los hombres casi no. A los hombres lo que se les enseña en su mayoría es un hombre sí tiene que proveer, tiene que ser fuerte, tiene que salir a trabajar desde la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer y luego regresar a casa porque ya se cansó todo el día de estar trabajando, porque trajo comida a la mesa y necesita llegar a su casa a descansar porque ya su esposa debe de tener la mesa puesta y sus pantuflas calientitas y todo para que al día siguiente vuelva a esa jornada laboral. Y yo aquí me pregunto, ¿y qué pasa con las mujeres cuando el esposo, cuando el hombre un día de la nada dice, ¿sabes qué? Ya me harté, me voy? ¿Qué pasa con la mujer que se quedó en casa a ser madre, que nunca trabajó, que ahora, gracias a esa decisión, tiene que ponerse a trabajar ella para proveer a sus hijos porque los hombres
simplemente agarran y se van. Este libro, al tocar justamente esa parte de la violencia financiera, porque aquí te da a entender que todo lo que tienen, tanto el rancho como los animales, como posteriormente las ganancias que Natalie tiene en redes sociales, todo va prácticamente a una misma cuenta que está a nombre del esposo, a nombre de Caleb. Y eso realmente es muy, muy peligroso, porque una mujer que no tiene una solvencia financiera es una mujer que está prácticamente atada de manos. Es una mujer que prácticamente vive en el siglo pasado, en donde ella no obtenía absolutamente nada. Y si tú no me quieres creer eso, bueno, pues no es algo que se cuente ahorita, es algo que siempre se ha criticado y es algo que escritoras como Jane Austen o incluso también las hermanas Bronte mostraron en sus historias. Hay una parte de este libro que dije, sí, hermana, sí, ya te fuiste por las ramas, pero como dice mi hijo, la posibilidad de que esto pase nunca es cero, siempre es muy cercana a cero, pero nunca nula. Entonces yo dije, órale, va, te lo paso, porque puede llegar a pasar, porque también aquí juegan un poquito con el estrés, no nada más de ser una persona mediática, sino que también muchas veces esto te puede jugar y costar mucho a tu estabilidad emocional, que a lo mejor tu mente te juega una trastada y pues valió madres toda tu vida. Este libro tanto lo leí de forma tradicional como también escuché el audiolibro, lo cual yo siempre recomiendo porque es una experiencia completamente distinta, pero en sí, yo a Yesteryear de Caro Clairborn, yo le pongo 4 estrellitas de 5 porque sí se me hizo en muchas ocasiones una muy buena crítica. En otras se me hizo así como que, ok, hermana, creo que aquí ya estás rayando en lo extraordinario, no te creo esta parte, pero órale, va. Es un libro palomero, sí, merece todo el hype que tiene, dependiendo. Este es uno de los libros que también digo, dependiendo de tu experiencia como persona, de tu experiencia como mujer, vas a poder empatizar en mayor o menor medida, porque algunas de las críticas personales que he visto de otras creadoras de contenido, que son, lo voy a hacer y lo voy a decir y lo voy a reconocer, un poco más jóvenes que yo y que no tienen hijos, hay veces que dicen, no, esta parte no te la creo, deberías de haber ahondado, la historia debió de haber ahondado un poco más en esta parte, en la parte religiosa, de dónde vienen estas creencias, de dónde. Yo, como una mujer casada con hijos y que hasta cierto punto pasó varias situaciones que aquí cuentan, que Natalie cuenta aquí con respecto al tema de la educación, yo digo, claro, no importa en qué religión profeses o qué tan creyente o ortodoxa sea tu familia, muchas veces tienes este tipo de educación. En mi caso así fue, yo dije, claro que sí, a mí me dijeron muchas de las cosas que le dijeron a Natalie, muchas cosas me las dijeron a mí, y vaya que estoy en México, en un país donde más del 80% de los habitantes es católico o se dice católico, aunque no lo profesa así religiosamente, o sea, son católicos ocasionales, vaya. Vuelvo a la misma. Yesteryear creo que sí es un buen libro, creo que es un libro palomero, no creo que sea un libro que va a revolucionar la narrativa o las redes sociales, ni que se va a convertir en un clásico contemporáneo. No lo considero así, pero creo que es un libro que tiene una muy buena intención, que es decir, ok, tú mujer quieres creer en todo lo que se te está diciendo sobre las tradwives, sobre la manósfera, sobre la familia tradicional, adelante, pero también ten en cuenta este tipo de situaciones pueden salir o muy bien o muy mal. Y más que nada, yo creo que también este libro te dice, ok, tú no quieres ser una tradwife, tú quieres ser una mujer rica que tiene esa posibilidad de dedicarse a ser tradwife por gusto, porque siendo sinceras, para ser una tradwife, ¿qué necesitas? Lana. Necesitas tener todo el dinero del mundo disponible para poder hacer las cosas que tú quieras hacer sin tener la necesidad de salir a un horario de oficina a trabajar. Como diríamos aquí en México, a buscar la chuleta, a buscar la papa. Y claro que sí, este libro también lo vamos a tener en Club de Lectura en el mes de septiembre, así que estén atentos a mis redes sociales para que ya sepan toda la información, para que se puedan unir al club, porque creo que este libro sí necesitamos platicarlo un poquito más a profundidad, pero repito, estas son mis impresiones de literalmente haber pasado menos de una hora de haberlo terminado. Por lo demás, muchísimas gracias por llegar aquí, comenten, comparten, darle like y
díganme qué es lo que opinan de este libro, qué opinan de este tipo de temáticas de las tradwives, si les gusta, no les gusta, qué opinan y si me recomiendan algún otro libro de esta misma autora o de temática similar. Por lo demás, yo me despido. Muchísimas gracias por llegar aquí. Adiós.